Recibimos hoy de nuevo la visita de Ana Noguera, que además de política socialista es tutora de Sociología en el Centro Asociado de la UNED en Valencia, para seguir comentando la situación de corrupción, despilfarro y engaño que durante años se ha vivido en nuestro país y que en el caso concreto de la Comunidad Valenciana reflejó de forma magistral en sus novelas el escritor Rafael Chirves. Antonio García Santesmases, que es catedrático de Filosofía Política en la UNED, continúa la charla con la profesora Noguera en el punto en el que la dejaron el viernes de la semana pasada. Buenos días, tenemos hoy con nosotros también a la profesora Ana Noguera, que nos ha acompañado la semana anterior, hablando de la situación del País Valenciano, recordando a este novelista Rafael Chirves, ¿no? Es decir, cuando muere Chirves en agosto del 2015, pues hay como una sensación, incluso hay, algunos, por ejemplo, cronista moral de la sociedad española. Sí. El que ha planteado, pero incluso en periódicos conservadores, por ejemplo en el ABC y en otros, ahí decían, el que mostró la otra cara de la transición, el que mostró la otra cara del modelo que se creó, ya no en la transición, sino en los modelos de desarrollo, el que nos hizo ver antes, incluso algunos que habían tenido una posición, por ejemplo Muñoz Molina escribió inmediatamente un artículo, o Itisolo, semanas después escribió diciendo, la verdad es que siento mucho, esa cosa que el pobre Chirves no sé qué hubiera pensado, ¿no? Dijo, porque me enviaba las novelas, pero ya tengo muchos años y no las había llegado a leer, las había ido dejando allí. Pues, y ahora lo he leído y me ha parecido de un interés extraordinario, pero ya a la edad que tengo leo muy poco, más bien releo. Y entonces, entonces efectivamente sí que hay en él lo que significó como impacto, ¿no? Pero el otro día hablábamos de un artículo tuyo, un estudio tuyo, sobre el tema de las raíces sociales y culturales de la crisis, sobre el paso del capitalismo industrial al capitalismo financiero, sobre cómo todo eso va a afectar a la democracia, va a afectar a la cultura. Y tú insistías mucho en los elementos de crisis cultural que de alguna forma, pues recordando a Chirves, decías, bueno, vivía una gran mayoría en la idea de que no venga usted a perturbar con malas noticias, pues algo más o menos de esto a todos nos beneficiará, pues de alguna forma alguna ventaja sacaremos de todo esto, ya se verá, hasta que se produce el despertar. Pero sí es cierto también que ese despertar, y hay que decirlo, que fue una de las últimas intervenciones de Chirves, precisamente en el tema de una cosa que tú te referías la semana anterior, el tema de la radiotelevisión valenciana, ir a defender el sentido de lo público. Pero sí que tú recuerdas esa imagen cuando empieza la contestación, ¿no? Entonces esa contestación al principio es como sorprendente. Los alumnos de aquel instituto, Luis Vives, que se quejan de algo tan elemental como que no hay calefacción. Y claro, ahí hay algo que yo quería que tú valoraras por la experiencia, ¿no? Tú has tenido experiencia en el Ayuntamiento de Valencia, en la Comunidad Autónoma, en el Parlamento. Vamos a ver, a mí me impresiona mucho que cuando llegaron las nuevas autoridades municipales, por ejemplo, la alcaldesa de Barcelona, la alcaldesa de Madrid, claro, por ejemplo, se hablaba como un tema decisivo de los desahucios, de haber parado los desahucios como un elemento esencial de la gestión, o del tema de los comedores sociales. Entonces, frente a la perspectiva que tú relatabas en nuestro anterior encuentro, de decir esa frase magnífica que hiciste sobre la anterior alcaldesa, sobre Rita Barberá, si Nueva York puede, nosotros, ¿por qué no? Nosotros podemos llegar a lo más alto. Exacto, y de pronto tan alto que no teníamos ni para la dependencia, ni para los comedores sociales, iba aumentando la exclusión social, había desahucios en las viviendas, entonces se pasó de la burbuja inmobiliaria a los desahucios. Entonces todo eso, claro, ha planteado la idea de que hubiera pues una especie de respuesta política. Y ahí es donde, en el caso del País Valenciano, pues sí que ha tenido también fuerza, igual que en otros lugares, fuerzas emergentes. ¿Cómo serían la caracterización sociocultural, sociopolítica de estas fuerzas en relación a las que ya estaban instaladas? Por ejemplo, pues todo lo que ha significado Compromís y el Bloc, o la personalidad de la vicepresidenta actual en relación a las fuerzas instaladas. Quiere decir, atraen a la gente joven, atraen a gente de los distintos sectores de edad. Claro. ¿A qué tipo de clase social atraen? A ver, yo creo que en general, primero, Chirves es verdad que se va a quedar como el cronista moral de la época, ¿eh? Ese es el gran, yo creo que el gran mérito, la gran valentía
que tuvo Chirves. Ahora, habría que plantearse si hubiera escrito esas novelas 5 años antes, si no hubieran pasado inadvertidas. Lo más probable es que hubieran acabado en algún cajón y no hubiera habido ni editorial ni impulso que las hubiera sacado adelante. El momento también fue muy oportuno, muy correcto, porque era el que inició ese despertar. Es curioso también que en el momento en que pasaron las elecciones anteriores, las municipales autonómicas, y hay esos cambios de gobierno que tú comentas, nadie se ha hecho ya responsable de la herencia pasada. Nadie lo defiende. Es sorprendente, pero digo nadie en colectivo amplio ni mediáticamente, mientras que antes teníamos periódicos, columnistas, directores defendiendo la apuesta por la Valencia de los grandes eventos, o por el Fórmula 1, o por la importancia de la Ciudad de la Luz, o por todo esto, el dinero que trae la Copa de el Valencia's Cup, ¿no? Todo el dinero que traía, lo que movía y la importancia que tenía. Nadie ha levantado ya ni una sola bandera en defensa de ese modelo anterior. Es curioso el cambio radical que se ha dado en la sociedad. Eso ha propiciado que haya una transición política muy calmada, porque nadie podía imaginar presencias tan fuertes que el Partido Popular tenía instalado en la Comunidad Valenciana, en el caso del Ayuntamiento de Valencia, ¿no? La figura de Rita Barberá, una persona fuerte políticamente y que ha estado ostentando la alcaldía durante 20 años, su desaparición y su salida ha sido visto y no visto. Es que nadie ni ha llorado, ni ha echado de menos, ni ha reivindicado. Simplemente desapareció. Y además no salió políticamente, yo creo que por la puerta grande, y se produjo un cambio casi como era como respirar, como necesario, ¿no? Colectivamente, como decir, nos hemos quitado como la implicación moral de compartir lo que aquí nos traían. No sé si me explico bien, ¿no? Sí. Es como si colectivamente se dijera, menos mal, porque así ya no somos corresponsables de esta herencia que nos han dejado encima de la mesa. Entonces, esos son los síntomas, yo creo, principales del nuevo gobierno que entra. Porque estaba unido eso, perdona, a una idea que sí que hay varios cronistas que han ido explicando. Por ejemplo, el geógrafo Boira, ¿no? Cuando escribió aquel libro, donde él explicaba que, claro, también había una sensación de agravio de mucha gente valenciana, o que había denunciado aquello, alguna que les molestaba muchísimo que se hablara del modelo Valencia, como si Valencia estuviera estigmatizada per se en ese modelo, ¿no? Claro, mira, por una parte se produce mucha gente que no se sentía vinculada al modelo que representaba la Comunidad Valenciana, de este modelo de espectáculo y tal, y que venían reivindicándolo, pues grupos tan constantes, pacientes como ha sido el Cabañal, con una reivindicación, yo creo que tan exigente y también formada durante tantos años, ¿no? Grupos, es decir, que han sido ninguneados por el poder político, pero luego se ha producido también, aparte de eso, la sensación de que Valencia ya no gustaba que estuviera por los reportajes que aparecían, que era la otra cara del espectáculo, es decir, la corrupción, el despilfarro, el engaño, estar en las listas siempre siendo los menores en dependencia, los menores en educación, es decir, la cola, el furgón de cola. Claro, eso ya molestaba, porque se había pasado del cielo prácticamente al infierno, sin transición. Es que no ha habido purgatorio en medio. La gente se despertó un día que creía que los valencianos eran los nuevos conquistadores de la época Carlos V, más o menos, a decir, oigan, ustedes se ponen al final, y ya no tienen financiación, y ya no tienen sistema bancario, y ya tienen tal, y son los mayores casos de corrupción. Y claro, eso ha sido socialmente muy duro. Claro, la llegada de un nuevo gobierno propicia también un poco, en cierto modo, y que se me entienda bien, la limpieza de conciencia colectiva. Ahí, con esto aparecen otras cosas y otras necesidades y otras reivindicaciones. Por eso ha habido una transición, yo creo que políticamente tan suave, y no ha pasado nada. Se han celebrado los principales actos de las fiestas de la Comunidad Valenciana, sin que hubiera, pues mire, un acto que era muy, muy significativo, el 9 de octubre. El 9 de octubre, el Día de la Comunidad Valenciana, anteriormente la señera, la bandera de la Comunidad Valenciana, entraba siempre en la catedral. Y si no, por mandato del Partido Popular, esa unificación de los actos religiosos y políticos. Bueno, pues el primer año que el nuevo alcalde está al frente, con una sonrisa amplia, habla con el cardenal y le dice, vamos a hacer un acto separado. Pues esto es un acto cívico y no ha pasado nada, Ni se ha caído el mundo, ni se ha roto nada, ni ha pasado. Es decir, las cosas siguen funcionando normal.
¿Y dónde están ahora los intereses o dónde se pone el punto de atención? Bueno, en Valencia no ocurre como Madrid y Barcelona, que el desahucio ha sido lo que más ha llamado la atención. Aquí ha habido dos elementos más significativos. Uno fue el tema del accidente del metro. Eso ha simbolizado de alguna manera el gran triunfo ciudadano de querer saber la verdad y la constancia durante 10 años de estar ahí reivindicando el problema de queremos saber qué ocurre con eso, y el tema de los dependientes. El tema de los dependientes era la otra cruz que han tomado en estos momentos una relevancia y que han sido, por una parte, como los desagraviados, y que todo el mundo ha reconocido en ellos o ha visto en ellos a la sociedad civil reconciliada con sus instituciones políticas. Yo creo que ha sido los elementos más importantes. De alguna forma la imagen que dabas tú, no solo del 9 de octubre, ¿no?, la imagen del reconocimiento a los que habían luchado por el tema del metro, sino también la reaparición de la figura de Raimon, ¿no?, que había estado como vetado años en todas las cosas. Entonces aparecía como imagen de la figura vinculada al mundo catalán, y entonces al mundo del catalanismo, al mundo de la lengua catalana, y había estado como completamente vetado y vuelve a aparecer de pronto, ¿no? Sí, se recuperan figuras culturales, o por ejemplo la de Ovidi Montllor, que a finales del 2015 se celebraba su 20 aniversario de su fallecimiento, y ha habido distintos homenajes que en otro momento no se hubieran hecho, homenajes en todas las instituciones sociales, políticas, con una normalidad extraordinaria, con normalidad, cosa que no era posible antes o que no se veía con esa sensación. Yo creo que eso es lo que está ahora mismo fluyendo, una aparición cultural, como un destapamiento, o destapar una olla cultural que estaba ahí y que se estaba produciendo con una normalidad sorprendente para la propia sociedad civil, ¿no? Que no había ni tantos tabúes ni tantos problemas como se había querido políticamente insinuar que existía, ¿no? Las cosas están fluyendo con una y esto nos plantea un problema que nos hace retrotraer al hablar del tipo de capitalismo y el tipo de modelo productivo. Tú insistes mucho, y la experiencia de Valencia, pues la verdad es enormemente interesante para eso. Sobre qué valores habría que construir ese nuevo tipo de modelo, cómo sería una vez que tampoco el crecimiento puede ser ilimitado, el trabajo no ocupa ese papel de centralidad, la desigualdad social aumenta, la exclusión social está ahí, las perspectivas son perspectivas, pues de pronto de que pues mucha gente es sobrante, con lo cual, claro, un sistema productivo que tiene gente sobrante y un mundo internacional que tiene gente que camina hacia los países que han tenido bienestar pensando que ahí todavía sigue quedando algo de bienestar, pues el conflicto puede ser muy grande, porque cómo se atienden las dos cosas a la vez, la población sobrante y la población que se incorpora por las migraciones o por los refugiados, etcétera, ¿no? Pero ahí me parece a mí que hay como una discusión, ¿no? Es decir, ¿y cómo sería el nuevo modelo? Porque es verdad que el modelo, que tú has definido muy bien, tenía esa especie de elemento, vamos a decir, si lo queremos expresar con una imagen, era como venidor a lo bestia, lo que había sido la imagen del venidor, que cuando éramos pequeños nos contaban Benidorm y la playa de Benidorm y cómo se llega a Benidorm y se construía y se construía y se construía, pero era como vamos a quedar hasta aquel último trozo y a la vez vamos a plantearnos, pues todo el debate del agua, por ejemplo, todos otros debates que había sobre ese tema, ¿no? Pero bueno, había la idea, por ejemplo, de la propia transformación de la ciudad, como una ciudad que realmente pues es una transformación muy bonita, la que se hace ya en los años 80 y lo que se va haciendo con el antiguo río, etcétera. Entonces había la idea, pues eso del turismo cultural, después con todo el elemento también de filfa y de ensoñación, pero había. Y entonces es como si de pronto, pues esa sensación, ¿no?, que uno tenía escuchando alguna de ellas, más probablemente quizás a la de Madrid y a la de Barcelona que al de Valencia, pero como, vamos a atender cosas que ya son absolutamente perentorias, como el hambre, como tal, más que ponernos a diseñar qué tipo de ciudad queremos, por la herencia que nos ha quedado, por todo eso. Y ahí no hay un problema difícil de decir es un problema difícil. Cómo diseñamos, qué modelo queremos. Es un problema difícil. Yo creo que la Comunidad Valenciana tiene ahí su talón de Aquiles. Y yo creo que no solo la Comunidad Valenciana, sino
prácticamente el conjunto de España. Quizás se salve alguna pequeña región o alguna zona que industrialmente está mucho más potente, pero tenemos un problema en nuestro modelo productivo y en nuestro modelo económico y a la Comunidad Valenciana, que es el laboratorio en este momento que podemos observar de ese cambio tan enorme de haber vivido la felicidad lúdica, del ocio, de la risa, del todo gratis, por decirlo de alguna manera, y sin responsabilidad y sin preocupación, a darte cuenta de la realidad del tejido productivo que hay y que hay que cambiar el modelo. Y yo creo que eso es lo que todavía no se sabe cómo abordar o cómo influir, porque sí es cierto que hay todavía un tejido empresarial, al menos valenciano, que sueña con volver atrás, que sueña con los años de oro, con decir, allí se ganaba dinero, aquello era dinero de verdad, oiga, lo que usted me pone ahora es una inversión a largo plazo y que hay que apostar ahora para que la generación futura salga adelante, pero claro, lo otro de antes era maletines a tutiplén y rápidos, oiga, usted quiere ser rico, lo es ya, ¿no? Claro, eso se acabó, pero hay quienes sueñan todavía con volver atrás. Y aquí al cambio de modelo productivo hay que realizarlo, yo creo que con mucha firmeza y con los cambios de paradigma de hacia dónde queremos que vaya la Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana, de momento, se le ha desarticulado durante estos años todo su sector industrial productivo, de las industrias que podían ser los elementos más pioneros, como el azulejo, la cerámica, el mueble, el juguete. Es decir, sectores importantísimos que han sobrevivido en la crisis porque son tradicionales de nuestra geografía, pero que se han visto mermados en su competitividad porque no ha habido ahí la apuesta necesaria por apostar en la innovación, en la investigación en este tipo de sectores. Y ahora nos damos cuenta de que hemos de relanzarlos. Por ejemplo, la agricultura valenciana está muy dañada. Está dañada en el sentido de que tampoco ha habido un saber qué hacer con ella y se ha ido dando bandazos porque como además lo que se pagaba era el vender la tierra para poder construir inmediatamente, pues claro, ahora hablar de una producción agrícola que sea ecológica, que sea de futuro, que pueda ser competitiva, está todo como muy desmantelado y desarticulado. Incluso hay lugares donde hasta el paisaje ha llegado a cambiar, lugares donde estamos acostumbrados a pensar que Valencia es la tierra de las naranjas y ahora mismo el caqui, el persimón es el que se ha ido plantando en todas partes tan excesivamente que ha llegado incluso a tener un exceso de producción, ¿no? Entonces, ahí hay dos puntos industriales, productivos nuestros que han salido tocados de esta crisis. Y luego el tercero, el cultural. Porque aunque se ha hablado mucho del turismo cultural, el turismo cultural de Valencia se basó en eventos, en traer a la gente de Alemania, especialmente en paquetes, para que pudieran disfrutar de una ópera en el Palau de les Arts a menos precio del que podían ver en Alemania cuando los valencianos no podían ir porque no se lo podían permitir. Entonces ese era el paquete cultural. Pero claro, realmente ahora eso no es viable para un consumo masivo del ciudadano, sino que habría que reestructurar el tejido cultural que la Comunidad Valenciana sí que tiene, pero claro, el básico, el pequeño, allí por ejemplo ahora mismo hay muchos auditorios, casas de cultura, lugares que se han hecho en toda la geografía de la Comunidad Valenciana prácticamente vacíos, sin actividad cultural, pero no porque no la haya, sino porque ahora no se paga, porque no hay dinero para crearlo, ¿no? Entonces, yo creo que esas son las dificultades en las que estamos metidos. Y el cuarto punto, y más importante, o se apuesta por ciencia y conocimiento o no salimos adelante en España. A mí me parece que la exportación que estamos haciendo de capital humano, que está muy bien, que los jóvenes aprendan fuera muchas cosas, pero cuando es una exportación masiva, como está ocurriendo en la Comunidad Valenciana, de becarios, que ya hasta el Alto Consejo Consultivo ha puesto el grito en el cielo, el Alto Consejo Consultivo de Ciencia que tenemos en la Comunidad Valenciana, diciendo, ojo, que se está descapitalizando y sobre todo envejeciendo el científico de aquí, porque nuestros recursos jóvenes, preparados, con grandes años de inversión y de esfuerzo económico se están yendo fuera, pues hay que hacer algo, porque ese es el tejido en el que nos estamos moviendo, ¿no? Hubo un dato en el último informe, con esto acabo esas pinceladas de los 4 sectores que me parecen cruciales, hubo un dato del último informe del Alto Consejo Consultivo del 2014-2015 que decía que no nos habíamos dado cuenta de que la mayor población de investigadores que se está yendo de la Comunidad Valenciana son mujeres.
porque el número de científicas que acceden, de estudiantes de ciencia en la universidad, es mayor número de mujeres que de hombres. Solo que, claro, las mujeres ocupan las becas y son las becarias. Por lo tanto, son las que más emigración está realizando. Entonces, estaba produciéndose el doble efecto de una descapitalización de capital joven, humano y preparado, pero fundamentalmente de mujeres. Sorprendente también en el cambio sociológico que se está produciendo, ¿no? Y es importante plantear el tema del turismo, porque claro, fíjate que yo hago el contraste, ¿no?, entre el Mediterráneo y el Cantábrico, porque ir más al Cantábrico de veraneo y tal, ¿no? Entonces yo recuerdo mucho cuando dices lo de la ciencia, la tecnología, y cuando se habla de lo de los nuevos yacimientos de empleo, un nuevo modelo productivo, yo recuerdo mucho una exposición que hicieron en Gijón, ¿no?, en lo que era la antigua Universidad Laboral. Y curiosamente había elementos parecidos en el modelo, porque, por ejemplo, se le dio mucha importancia a que era una ciudad, no le llamaban ciudad, pero bueno, pues todo el mundo de las artes allí. También se hizo después con el Niemeyer en Avilés. O sea, había una idea de buscar un turismo cultural más que de eventos, de la idea de que, bueno, pues ese turismo ya quería algo, pues efectivamente no lo da el mundo asturiano, ¿no?, que más que el sol y playa, que no es como el Mediterráneo, buscar ese tipo de elementos. Pero claro, se planteaban algunos de los mismos problemas que planteas tú, que es que creas la infraestructura y después no hay ni siquiera recursos para financiar a los que están allí y para que haya trabajadores permanentes. Después hay subcontratas para los que están. Pero después había una imagen de una exposición que tú, que has trabajado sobre todo en este artículo, el tema de las características de la crisis, el papel de la ciencia, el papel de la tecnología, pues yo te decía que nos dijeras algo de esto, ¿no? Mira, la exposición decía del carbón al ratón. Entonces la imagen era de lo que había significado el modelo industrial que había vivido Asturias durante años, la minería, la siderurgia, pues en Sidesa, pues Unosa, pues la cuenca minera, pues todo eso, a buscar algo donde seamos pioneros en ciencia y tecnología, por ejemplo, pues lo que llamaban ellos el campus de Cabueñes, etcétera, buscar. Entonces, claro, el problema de la crisis es que eso pues exige, claro, no perder nunca competitividad, mantenerte siempre con un gran esfuerzo. Entonces, en cuanto pierdes inversión allí, pues la cosa se va viniendo abajo. Y claro, y plantea a la vez que incluso manteniendo la competitividad y manteniendo, pues se plantea este problema que yo creo que tú dices aquí muy bien, que va más allá de la sociedad española, sea la valenciana, sea la asturiana, sea la catalana, sea la vasca, aunque es verdad que hay grandes diferencias entre unas y otras, que es el lugar del trabajo en nuestras vidas. Sí. O sea, tú que has trabajado tanto toda esta cuestión también vinculado al tema de la renta básica, al tema de la reducción del tiempo de trabajo, que has hecho cursos de la Universidad de Menéndez Pelayo sobre estos asuntos, ¿cómo ves ese tema? Porque hay un momento que en el trabajo dices, bueno, hay incluso una previsión, primero, de que se puede llegar a tener empleo, pero no se tiene un salario suficiente para llevar una vida digna. Sí, eso segundo, es lo que estamos viviendo. Que a la vez hay gente, como decías en el encuentro anterior, que bueno, no vive el capitalismo industrial, la alienación, sino que ni siquiera es explotado porque está como población sobrante. Y entonces, entre unir una cosa y otra, el aumento de la desigualdad, la población sobrante, que ni siquiera con el empleo se llega a tener un salario en condiciones, pues claro, eso es todo como una bolsa enorme de insatisfacción que tiene unas consecuencias enormes para la estructuración de ese tipo de sociedad. Entonces, las fórmulas que se han planteado de reducción del tiempo de trabajo, de jornada laboral o de ir a un ingreso mínimo garantizado, ¿crees tú que eso puede funcionar? Pues no me atrevería a decir cuál es la fórmula por la que deberíamos de apostar. Supongo que en eso habrá economistas que puedan sacar valores, cuentas, presupuestos y decir lo que es viable o no es viable. Pero de alguna manera sí que hay que buscar efectivamente algo, un elemento que, ya que el trabajo no va a ser el elemento igualador ni el elemento dignificador, porque ya no lo es, puesto que no va a haber ese trabajo necesario para todos y tenemos esa población sobrante y sobre todo el crecimiento de la desigualdad, algo hemos de hacer para, no solamente por una cuestión de derechos humanos, que efectivamente y sociales lo son, sino también para permitir el equilibrio del propio sistema.
porque si no, el propio sistema va a verse absolutamente desequilibrado. Ya no estamos en la época en que Henry Ford decía yo voy a tratar bien a mis trabajadores porque son los que me van a comprar el coche. Es que no estamos en ese sistema ahora mismo, estamos en un sistema completamente distinto donde si por cada euro que uno invierte en un capital productivo hay 300 que se hacen en capital especulativo y financiero, bueno, pues oiga, ahí no entramos muchos. Hay mucha población civil que no entra ahí. Y además considerando que las claves del trabajo tienen otras componentes distintas, que estamos en otras culturas absolutamente globalizadas, que China lleva su propia línea, que India lleva la suya, que Sudamérica o toda Latinoamérica es otro mundo de trabajo diferente. ¿Cómo armonizarlo? Pues es muy complicado, yo lo veo muy complicado y además veo que Europa, que ha sido la cuna del pensamiento y que somos hijos de la Ilustración, no estamos reaccionando a lo que tenemos entre las manos, ¿no? Ni estamos haciendo valer de la cuna de la que venimos. Probablemente sí sea necesario de alguna manera dar un paso atrevido, valiente, garantizando algo mínimo que complemente esa parte laboral. Pero claro, al mismo tiempo limitando riquezas o limitando salarios. Porque claro, si no, lo más fácil aquí es, oiga, pues si el Estado va a mantener a la gran mayoría de la población, pues yo, empresario o aquel que pago, me ahorro una parte del dinero, ¿no? Con lo cual el ciclo vuelve a comenzar. Es decir, tiene que haber un nuevo pacto social, político, económico, como el que se basó en los años 60, 70 para crear el estado de bienestar, pero no, con otras condiciones diferentes ahora mismo, ¿no? Con otras condiciones que van mucho más allá. Y que además toca la propia democracia. No lo sé, le doy muchas vueltas y me agobia y me preocupa pensarlo, porque no es fácil, como no es fácil la misma democracia con el problema de la globalización económica. Nos hemos ofuscado en pensar que lo mejor es un gobierno global político para salir de esta situación y yo cada vez lo tengo menos claro. Y durante años hemos defendido muchos, y yo también, un gobierno global, un gobierno político para que le ponga el cascabel al gato a la economía financiera. Y no lo sé, porque cuanto más global es el gobierno, menos representación democrática y menos vinculación tiene el ciudadano, que es un poco lo que nos ha ocurrido con la Unión Europea, ¿no? Esa sensación de frustración de no sé lo que hacen en Europa por mí, y un poco una sensación de frustración, pero es que al mismo tiempo cada sociedad está, como estamos viendo por lo que tú mismo expones, cerrándose en intentar arreglar su coto territorial y regional, y cuanto más pequeño es, más puede dar una solución. Es decir, oiga, mire, vamos a intentar arreglar la agricultura de aquí, o la minería de Asturias la cambiamos por esto, o el sol y playa de Benidorm por lo otro. Es decir, territorios pequeños, solamente así podemos solucionar algo, solo que eso entra en competencia con lo global, ¿no? Ahí está el problema. Ese es el problema. Pues tenemos que dejarlo aquí. Hemos intentado recordar y homenajear a Rafael Chirves, volver a recordarle después de su fallecimiento el 15 de agosto de 2015, y con quién mejor que con Ana Noguera, que conoce también el País Valenciano y que nos ha podido traer aquí, pues bueno, el recuerdo de lo que ha sido toda esa época, con las enormes sombras que ha tenido, pero también con la luz que ha empezado a surgir, que ya el pobre Chirves pudo ver poco, pero todavía pudo ver esa luz que volvió a aparecer a partir de las últimas elecciones municipales y autonómicas. Nada más y muchas gracias.